Tenemos ahora, ya tenemos la entrevista. Muy bien, son las 8:27. Señor Augusto Tarazona, ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y expresidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo está, doctor Tarazona? Gusto saludarlo. Buenas noches, también es un gusto de saludarle y siempre a su disposición. La pregunta directo en directo que le hace RPP esta noche, señor. ¿Por qué hay escasez de medicamentos en los hospitales del sector salud, de las Fuerzas Armadas y policiales? ¿Por qué existe ese medicamento si Perú gasta 1.100 o 1.200 millones en medicamentos de acuerdo al petitorio nacional, doctor? Si fuera usted tan gentil. Sí, bueno, efectivamente tenemos déficit crónico en los hospitales. En realidad no es solamente una falta de medicinas así a secas, sino tenemos que entender que es un sistema de suministro crónicamente disfuncional y un desabastecimiento persistente que tiene varias razones, ¿no? Una de ellas es que no existe una adecuada programación del presupuesto para compras. Siempre hay déficit presupuestal para la cantidad de medicamentos que se necesita. Pero hay otro factor, que es de nuestro propio sistema de salud es absolutamente fragmentado. El MINSA por un lado, el salud por otro lado, las fuerzas policiales y su sanidad por otro lado. Cada sector trata de resolver a su forma, a su manera, en sus plazos, y eso no le da buenos resultados y por lo tanto existe pues deficiencias en diversos sectores, no solo en el Ministerio de Salud. Bueno, la falta de regulación, la falta de supervisión que debiera ser el DIGEMI también es absolutamente débil. El otro factor que también es muy importante tener en cuenta es que siempre cuando se compra con datos históricos. Si el año pasado gasté 1.000 ampollas, este año compro 1.000 ampollas. Pero no se dice que el año pasado las 1.000 ampollas fueron insuficientes. Y si compro este año 1.000 ampollas, no va a seguir siendo insuficiente. Claro, por supuesto. Y de hecho que cuando se compran los procesos son muy lentos, muy burocráticos, se va de un año para otro. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué ocurre eso? Nosotros hemos hablado con otros especialistas, con un ex ministro de Salud, y no descartó esa posibilidad que siempre existe ahí rebotando sobre el territorio peruano, el tema de la corrupción, doctor. Fíjese, el tema de la corrupción empieza desde el punto de vista de la gobernabilidad. Con el ministro Vázquez, lamentablemente, hemos tenido más de entre 7 a 8 directores de CENARES, que es el Centro Estratégico de Compras, en menos de un año. Entonces, con esa cantidad de rotación es imposible planificar. Y lo que no se ha hecho el año pasado, el anteaño pasado, estamos pagando la culpa en este año. Doctor, las deficiencias permítame, por favor. Tiempo, ahora lo estamos doctor Tarazona, sintiendo. Quisiera, a nombre de los oyentes de RPP que han estado participando en una consulta popular respecto a la escasez de medicamentos en todo el país, en nombre de ellos le quiero pedir una pausa. Vamos a cumplir con los titulares y regresamos para hablar sobre este apasionante tema, que duele realmente, pica, sacude sobre el tema de la escasez de alimentos. Muchas gracias, doctor. Un ratito, lo voy a interrumpir en un segundo, doctor. Vamos con los titulares y regresamos inmediatamente. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Qué pasa con la escasez de algunos medicamentos o de todos los medicamentos? ¿Qué pasa con la prevención? Y luego el segundo capítulo sobre atención, las citas, que son también un problema crónico. Vamos a la pausa, ya regresamos. Muchas gracias por escribirnos. Están en sintonía de RPP. Bueno, doctor Augusto Tarazona, ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y expresidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Doctor, entonces, estos capítulos, estos temas de conversación son realmente déjà vu. Es decir, es como si no hubiésemos tratado el tema hace muchísimo tiempo. ¿A qué se debe finalmente? ¿Es una decisión política? ¿No alcanza la plata? ¿No se hacen bien los presupuestos? En fin, ¿podría ser un balance, un resumen, por favor, para los oyentes que en este momento se enganchan a la señal de RPP? Sí, cómo no. Todo indica que el problema fundamental y de fondo del sistema de salud, que es la fragmentación total, el fraccionamiento del sistema, implica en todos los factores, en la atención diaria,
en la compra de medicamentos, en los recursos humanos, en todo ello. Eso es por un lado. Y por otro lado, ya es el mismo proceso de la compra de medicamentos, que tenemos problemas de programación, tenemos problemas de ineficiencia en los procesos. Le decía que teníamos problemas de gobernabilidad, porque con más de 9 directores de CENARES, el Centro Nacional de Compras Estratégicas de Medicamentos, en un año es imposible hacer gestión en ese ámbito, y las consecuencias obviamente las estamos pagando el día de hoy, con la falta de medicamentos de diversos tipos y en los diversos lugares. Y lamentablemente, a pesar que el Ministerio dice que estamos con una disponibilidad del poco más del 80% de medicamentos esenciales, que sería aceptable, sin embargo, esa disponibilidad no es homogénea en nuestro país. Tenemos una ciudad muy turística como Piura, cuya disponibilidad de medicamentos está en el 50%. Y otra ciudad muy turística en nuestro país, como es Iquitos y todo Loreto, que está en el 44% de disponibilidad, o sea, absolutamente desabastecidos. Claro. Y así como ellos, existen muchas ciudades que tienen estos problemas. Si bien es cierto que el promedio, como parte de Lima, el Callao, tienen un índice elevado de disponibilidad, también ahí hay que ver qué tipo de medicamentos están disponibles. Claro. Porque los medicamentos de uso más frecuentes, como para la hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer, no está existiendo. Siempre hay baja de disponibilidad de este Sí, tipo pues de hay una brecha medicamentos, ¿no? tremenda, el público se queja constantemente. Pero yo digo, doctor, a ver si estoy equivocado. Si se trata de una estrategia común, ¿no es cierto?, buena, una bien estructurada para todo el mundo, y si falta dinero, falta presupuesto para adquirir todos los medicamentos que los pacientes peruanos necesitan, yo digo, ¿por qué no apuntar a la estrategia de la prevención? Si atacamos a la prevención, los chequeos, digamos, continuos, perennes, la cultura de la prevención en la población. Trabajamos en eso constantemente, pero no 5 minutos ni 5 días, digamos. Es una campaña constante del Ministerio de Salud. Vamos a tener mejores resultados y vamos a gastar menos, porque la gente no se va a ver obligado a agravar su situación cuando ya está en las últimas consecuencias e ir a ser internado en un hospital de grandes magnitudes, gran tamaño, porque las postas médicas, los centros de atención, ¿no es cierto?, primarios, no están bien equipados tampoco, doctor. Absolutamente de acuerdo con usted, en el sentido que la prevención es menos costosa que la curación. Por lo tanto, debemos buscar que la gente no se enferme. Pero para ello hay una área del sector salud, que es el primer nivel de atención, que se encarga de los procesos de promoción y prevención de la salud. Como usted lo acaba de decir, lamentablemente tampoco están adecuadamente atendidos. Siguen teniendo déficit de recursos humanos, siguen teniendo temas de medicamentos básicos para el primer nivel de atención. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, cardiológicos o de hipertensión o de diabetes, que tienen que ir al hospital solamente para que tengan una cita para entrega de medicamentos, cuando eso se podría dar en el primer nivel de atención. Claro. La organización de los servicios de salud también está fragmentada. Por un lado salud, por otro lado MINSA, y dentro de ellos también existen divisiones, de tal forma de que las personas sufren las consecuencias de un sistema totalmente colapsado, totalmente desorganizado, fragmentado y desfinanciado, como bien ya la pandemia lo ha demostrado y como ahora lo viene demostrando. No hemos aprendido nada de la pandemia, doctor. La verdad que no hemos aprendido nada de la pandemia. Nos pescó la pandemia sorprendidos. No sabíamos qué hacer. Sinceramente, hasta ahora hay ecos de la pandemia con esto del señor Vizcarra, ¿no es cierto?, que va a haber más adelante seguramente. Doctor, ¿qué cosa le vamos a decir a los candidatos a la presidencia de la República que están más ocupados de temas políticos, peleándose entre ellos, diciendo tonterías, digamos, pero que no agarran el meollo del asunto? Todos se han centrado, como dice hoy, la seguridad ciudadana es el principal problema, etcétera, etcétera. Están ahí todos. Todos son los mejores y tienen la varita mágica para resolver el problema, ¿no? O sea, hasta el presidente de la República, digamos, está también abonando a ese favor. Y es verdad, la inseguridad ciudadana es el primer problema que tenemos, pero debajo de ellos inmediatamente, sinceramente, no vemos a nuestros enfermos, no vemos a nuestros pacientes, no vemos a nuestros hospitales con faltos de medicamentos y también de equipamiento que no tienen mantenimiento. Están arrumados ahí años de años, doctor.
candidatos tienen que comprender de la mejor forma posible que la salud es la base del desarrollo social y económico. Sin salud no hacemos nada. Sin salud no vamos a tener un desarrollo adecuado. Y esto lo han entendido muy bien los países que han logrado desarrollarse económica y socialmente desde hace muchos años atrás. Tienen los mejores sistemas sanitarios que el nuestro, obviamente. En su momento le han dado la prioridad que requiere para tener personas más sanas y para poder tener sistemas de atención mucho más eficientes. Por lo tanto, a los señores candidatos hay que recordarle, y yo me atrevería a decirle, desde el punto de vista de la propia especialidad, que nos aproximamos a nuevas epidemias y nuevas pandemias. No esperemos que una epidemia, que una pandemia esté encima nuestro para volver a pensar en la salud. Tenemos que reformar, mejorar, reestructurar nuestro sistema sanitario para que pase de ser un sistema desorganizado, fragmentado, desfinanciado, a un sistema de mayor coordinación, con mayores recursos, tanto financieros como recursos tecnológicos, y asimismo una mejor forma de atención a todas las personas desde la prevención. Así es, doctor. Desde y por favor, hasta la curación. Por cierto, doctor, no sé si está de acuerdo conmigo, al que gane la presidencia de la República, ¿no es cierto? Quiero formularles un llamado que cuando convoquen a las mentes más lúcidas en salud, por favor, que sea cierto. Llamen a los mejores. No llamen a improvisados o a desconocidos que jamás han hecho gestión en su vida, que no saben que existe en el Perú, siendo médicos, ¿eh? No saben dónde están parados. Doctor, ¿no le parece? Hay que llamar a los mejores. Sí, efectivamente hay cierto nivel de especialización en todas las carreras y en los profesionales médicos también. Hay médicos asistenciales muy excelentes, pero también hay médicos, o habemos médicos que conocemos claro. Los temas de salud pública. Y por lo tanto se trata de sumar esfuerzos como personas y como instituciones. Y bajo la coordinación, que ese es el otro elemento que tenemos problemas. No hay una rectoría fuerte, una rectoría del Estado que ponga las cosas en su sitio. Y por lo tanto, cada subsector hace lo que cree que debe hacer. Debemos también fortalecer la rectoría, y eso es lo que el nuevo gobierno debería estar apuntando. Mejorar la rectoría en salud nos va a permitir un trabajo más unificado y un trabajo centrado en la prevención y un trabajo centrado en las personas en su ámbito territorial, en lugares donde viven, en lugares en donde trabajan. Doctor Augusto Tarazona, ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y expresidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, nada menos. Muchísimas gracias, muy amable, doctor. Ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Que le vaya muy bien. Son las 8:47, nunca es tarde para hablar de salud. Siempre es bueno hablar de salud. Usted lo sabe, amigo, tú lo sabes, amigo. El día que te sientes mal y no tienes medicamentos, vas a sacar una cita y no existe, te mandan 2 meses después, recién te das cuenta que sin salud no hay futuro. Sin salud absolutamente puedes hacer algo. Y todos lo sabemos. Pero los ojos de los gobernantes a veces están centrados en otra cosa. ¿No es cierto? Bueno, llegar a ser presidente pues no se trata de que 1 más 1 es 2 y punto. No, hay que cumplir la norma exactamente como se requiere. Está demostrado que la política influye sobre las decisiones económicas a veces. Y eso tiene muchas explicaciones. Y muchas de ellas son coherentes, son racionales. Pero en fin, ¿cuándo entenderemos eso? No lo sabemos. Ojalá que estas nuevas elecciones nos traigan buenas noticias. Así sea, amén. 8:48, vamos a la pausa. Ya retornamos en la rotativa del aire.